Soy Elena Lizarralde y esto es Siete Vidas, un podcast donde hablamos de las veces que la vida nos pone a prueba, de las caídas, de los aprendizajes y de la capacidad de volver a empezar. Conversaciones sobre los continuos cambios que sufrimos, no siempre amables, con las que esperamos acompañarte en tu propio camino. Hoy es uno de esos días en que los sueños se hacen en realidad y además es el comienzo de algo, el comienzo del podcast Siete Vidas. Curiosamente, estoy aquí con la primera persona a la que voy a entrevistar. No, vamos a tener una conversación, prefiero hablar de conversaciones, y que no es precisamente el perfil de personas con las que yo iba a contar en Siete Vidas. Me explico. Cuando surge esta idea, como en mis novelas, yo pienso en encontrarme con mujeres y mujeres maduras, que es lo que soy yo y lo que creo que podría dominar, tema que podría dominar. Pero uno de mis hijos y su pareja me dijeron, ¿por qué te vas a limitar? Y tenían razón. Así es que me abrí un poco. Pero todavía faltaba algo más. Yo sentía que no estaba a gusto con aquella decisión, que había algo más ahí. Y de repente, pues me di cuenta de que a lo largo de mi vida, mis hijos, a los que quiero y admiro mucho, han sido fuente de inspiración para mí. Así es que entonces pensé en Jonás Martín. Jonás tiene 29 años, es mellizo de Juan, hermano de Tomás, de Mercedes y pertenece a una familia entrañable. Hemos dicho que tiene 29 años. Para mí podría ser una corta vida porque ya tengo 65, pero es que en su corta vida ha tenido muchas experiencias que me gustaría que compartiera con nosotros porque pueden ser inspiradoras. Y bueno, ¿tú cómo lo ves? Pues sí, se podría decir que sí, vamos, sí. Lo pienso y digo que si he vivido tanto en tan poco, también le estoy pidiendo un poco a la vida ahora mismo que me deje tranquilo para un futuro, vamos. Se refiere a que le deje tranquilo porque también lo más fácil sería empezar por el cáncer que le diagnosticaron hace año y medio y que se supone superado, o del Sí, accidente que sufrió hace ¿cuántos meses? 3 meses, sí, 3 meses exactamente. y que casi le costó la vida. Pero para entender todo lo que él ha tenido que superar, yo creo que deberíamos empezar por el principio. Hoy nos encontramos en Madrid, pero tú, ¿dónde naciste? Yo nací, es curioso, nací en Valencia, me crié aquí en Madrid, bueno, me crié 2 años y con 2 años y medio más o menos se mudan mis padres con nosotros a La Vera, ¿no? Que es en la Sierra de Gredos, es una comarca que está en la Sierra de Gredos, lindando con Ávila. Y bueno, sí, es un sitio súper, súper especial. Algunos lo llaman la pequeña Galicia, no sé. Muchos amigos cuando les llevo ahí dicen, pero yo esto, vamos, siempre que me decías que tenías una casa en Extremadura, no me imaginaba que Extremadura pudiese ser así, ¿no? Sí, tan... En La Vera, tú fuiste a la escuela, Ujú. me cuentas ahora un poco cómo fue aquello. ¿Cómo era el día a día de un niño en La Vera? Va, era libertad total, libertad total. Excepto, sí, exceptuando el colegio, claro. Por la tarde terminábamos, teníamos suerte, terminábamos el colegio a las 2:30 y eso, nos volvíamos a casa y como vivíamos en medio del campo, pues nos dejaban sueltos sin ningún tipo de preocupación porque no nos íbamos a ir ni muy lejos, ni nos iba a poder atropellar ni un coche, ni nos iba a secuestrar nadie porque al final si no hay nadie. Vivíamos en medio de la montaña. Entonces, al final, sí, era hacer el cabra todo el rato, vamos, sí. Encima con hermanos, pues sí, te puedes imaginar, vamos, sí. Sí, sí, A sí. ver, en medio de la naturaleza y además con animales también en casa, También, en sí. contacto con animales. Sí, sí, sí. Os bañabais en las pozas, Ujú. También, sí. esas cosas que vemos en las películas que hacen los niños, ¿no? Que Sí, saltan ahí desde... sí, 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 sí. Pues sí, eso mismo, vamos, sí. A 5 minutos estaba, sí. ¿A qué olía La Vera? No sé, dependiendo de la temporada del año, si es otoño huele más a hoja caída, en descomposición, si es primavera a flores, también dependiendo de la temporada van surgiendo flores y olores nuevos, ¿no? Como el cantueso, que es la lavanda salvaje,
Las jaras también son las primeras flores que nacen, o que salen en primavera, y luego ya a medida pues que va pasando, va abriendo más la primavera, explota todo, todo, sí. ¿Y a qué sonaba la Vera? ¿A qué sonaba? Es curioso porque es un silencio que no es silencio, es más bien una paz. O sea, hay pájaros, pájaros cantando y de vez en cuando un perro que ladra, que tienes al lado. Pero vamos, sí. Además de rodeado de naturaleza, has crecido rodeado de arte, porque tu padre Ujú. es escultor, tu madre Sí. es arquitecta. Ujú. ¿Cómo ha influido eso en tu niñez y adolescencia? Buah. A día de hoy me sigo dando cuenta de ello, sigo cayendo en esta influencia que, sí, que ha estado ahí desde el principio. Y pensándolo, empieza la influencia por parte de mi madre, que siempre nos insistía en dibujar, en que dibujásemos cosas, copiásemos, oye, mira, animales, dibuja este animal, el otro. Nuestro padre, que era escultor, luego nos lo llevó al plano tridimensional, ¿no? Ya empezamos a modelar con él, la cera, todo. Y a día de hoy caigo en ello y digo, si es que al final a mí lo que me gusta hacer y donde me siento cómodo es haciendo estas cosas, creando, dibujando, modelando, sí. El resto de cosas se me sale de mi, sí, de mi zona de confort. No, no, sí. Bueno, es una zona de confort en la que a muchos nos gustaría sentirnos. Pero un día te vienes a la ciudad, te vienes a la Sí. capital. Ujú. Ese fue tu primer cambio. Vamos a Sí. explicar aquí que Siete Vidas está basado en esos cambios que creemos que hemos sufrido o disfrutado Sí. las personas, que a veces serán siete, otras veces serán cinco y otras veces, pues a lo mejor serán incontables veces. Sí. Uno de los cambios que tú me mencionabas era ese cambio de venirte de la vera, dejar Sí. aquella libertad, naturaleza, belleza, para sumergirte en la capital. En la ¿Qué capital. pasó aquí, Jonás? ¿Qué pasó aquí? Pues en esa época esa sensación era completamente distinta. Ahora mismo pienso en la Vera y pienso en libertad, pero con 16 años pensaba en la ciudad y pensaba en libertad, ¿no? Entonces nos venimos aquí a Madrid y obviamente es un choque de primeras, ¿no? De realidad increíble. Vino acompañado también de que paramos de vivir con nuestros padres tanto tiempo, vivíamos con nuestra abuela, también eso nos dio libertad. Y yo creo que lo que más nos impactó, bueno, a mí personalmente, fue el colegio. El llegar, claro, a un colegio en Madrid y de repente todo el mundo te señala, no, mira, los de pueblo, los de pueblo. Menos mal que éramos dos mellizos y al final pues siempre tienes un compañero al lado, ¿no? Y haces ahí piña y te haces fuerte, porque sí, sois dos. Si vas, yo creo que nos hubiese costado más si hubiésemos ido uno a uno, vamos, sí. Bueno, ¿os Una ayudó que persona. fuera un colegio pequeño? Ayudó, sí. Sí, porque no tardamos tanto en adaptarnos. De hecho, nos adaptamos bastante rápido. Al principio, sí. Estábamos por debajo de, ¿no? Siempre pegando pasitos de cautela. No quiero meterme mucho aquí, no quiero hacer bromas, vacilar o, no sé, o liarla, porque nos encantaba liarla. Sí, Sí, soy consciente de que la sí, liaban. sí, sí. Y al principio no, sí, no, sí. Éramos más recatados en cuanto vimos que era, vamos, nuestro patio, vamos, perfecto. Pues sí. ¿Qué pasó académicamente? ¿Tú cómo llevabas los estudios, Ah, Jonás? fue un desastre. Fue un desastre. Y no es porque fuese más complicado el colegio aquí en Madrid que en un pueblo. Al final, yo creo que fue por sí, el, el no querer hacer nada. O sea, no querer hacer nada no, pero el relajarme, el no tener a mis padres metiendo presión, al final éramos sí, completamente libres en ese sentido. Y fue un año académicamente muy malo, muy malo. Sorprendentemente, luego en el resto de aspectos de la vida, súper enriquecedor. Vamos, los amigos que hice ese año los sigo teniendo a día de hoy. Son mis mejores amigos y vivo con uno de ellos, vamos, llevo 5 años viviendo con él. Y sí, entonces como me sorprende como un año tan malo académicamente te pueda marcar tanto luego la vida y quién eres a día de hoy, ¿no? Porque al final tus amigos también te van a acabar sí, construyendo un poco la persona en la que acabas siendo, sí. ¿Te arrepientes ahora de no haber hincado más los codos? No, 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 no.
Esto es otra cosa así que, mira, pasó y pasó como tenía que pasar y sí, ya está. Bueno, Mm. de aquí te fuiste a la universidad, Ujú. pero estudiaste cine. Estudié cine. A ver, explícame por qué estudiaste cine. Estudié cine. Esto es curioso. Ahora cuando se lo cuento a mis padres me lo niegan, pero fue, mira, yo lo tengo aquí Sí, grabado y sí, sí, fue su decisión el que estudiase cine, el que estudiase cine. Mm, A mi hermano y a mí, vamos, a mi mellizo y a mí sí, nos gustaba mucho hacer vídeos con la GoPro. Cuando salió el sí, formato este de la cámara pequeña, también sí, se puso de moda el sí. ojo de pez, los vídeos de acción. Estas cosas nos llevamos la cámara a todos lados, siempre atada a un palo y hacíamos vídeos de todo, toda nuestra vida en sí, las actividades, deportes, cualquier cosa, lo grabábamos, lo editábamos y no se nos daba mal, la verdad que a la gente les encantaban nuestros vídeos y bueno, pues si hubiésemos seguido por ese camino seguramente no nos hubiese ido mal en YouTube o como, sí, youtubers o cualquier cosa, pero bueno, era un hobby. Y claro, yo había repetido un año cuando me toca de repente ir a la universidad, ¿no? Estudio segundo de bachillerato, lo apruebo, la selectividad, y ya mis padres me empiezan a preguntar, oye, ¿qué vas a estudiar? Tienes que pensarlo, ¿no? Dinos a ver qué quieres estudiar. Yo les dije, mira, yo un año sabático, no tengo ni idea de qué quiero hacer con mi vida, no significa que no vaya a hacer nada ese año, pues me pongo a trabajar, me voy a viajar, me busco la vida, me da igual, nunca he tenido un problema con hacer eso, pero sí, yo encantado de la vida, yo necesito tiempo para pensar, me dijeron, no, 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 no. Tú has repetido un año, tú ya no te puedes permitir tirar más el tiempo, ¿no? Y me dijeron, ¿no te gusta hacer vídeos con la camarita? Tal, pues ala, mira, estudia cine. Ve a preguntar, ¿no? A tu prima ha estudiado también telecomunicaciones, pero pregúntale a ella. Fui a hablar con ella, me recomendó que hablase con uno de sus profesores, fui a la Complutense a hablar con el profesor y me recomendó varias universidades aquí en España y luego me dijo también que si podía ir fuera, que estudiase el hecho de irme fuera, que también era una cosa sí, curiosa y que siempre sí, enriquece más, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se me empezó a meter el chip de cine, 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 cine. Y acabé estudiando, sí, producción audiovisual. Sí, Bueno, ¿la sí. experiencia en la universidad fue otro cambio o fue una prolongación de lo que estabas haciendo ya en Madrid? Em, Fue una prolongación, pero lo que más marca el punto de ir a, sí, a la universidad fue que, claro, te vas del nido, es la primera vez, ¿no? Que dejas el nido, te vas a vivir Sí, fuera, aunque tengas una ayuda económica por parte de tus padres, es la primera vez que te vas a vivir solo. Entonces te das cuenta del uso del tiempo, de la importancia que tiene el tiempo, ¿no? Al final tú eres cuando eres, es la primera vez que eres dueño de tu propio tiempo. Entonces ya sabes saber, bueno, aprendes a ver en qué lo ocupas, ¿no? sí, sobre todo aprendes que de repente el plato no está en la mesa, el frigorífico está vacío Eso es, sí. y el baño hecho un desastre y que Eso es, sí. para eso Para eso sí. se requiere de tiempo De tiempo también. también, eso es. Sí, sí, sí. Las responsabilidades que, sí, de repente te empiezan a, sí, aparecer. Claro, porque Y además sí, eso hay sí. que compatibilizarlo con los estudios, Justo, sí. Y algo que sí. hacíamos ya los adultos, es decir, trabajar y además ocuparnos de... Sí, totalmente, sí, sí. Y luego, claro, el tiempo libre, entonces empiezas a hacer los malabares, ¿no? Sí, Sí, organizarte el tiempo, sí. Y ahí es cuando me doy cuenta de lo importante que es el tiempo, ¿no? sí. Entonces, al final, tú, el hecho de que le dediques tiempo a alguien es una cosa muy preciosa, es muy bonita. Entonces, también, sí, saber cuándo y cómo y a quién se lo puedes dedicar también, sí, Sí, es una enseñanza, eso es sí. muy importante. ¿A Sí. quién merece la pena Ujú. dedicárselo? Como en Sí. este caso. Como en este caso también, sí, 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 sí. ¿Te enamoraste del cine? Me enamoré del cine, me enamoré de la fotografía antes que el cine y luego me empecé a enamorar del cine o del vídeo en sí, ¿no? Del formato de la imagen en movimiento a través de un director de cine que no conocía, ¿no? Pues es muy, muy, muy conocido, Tarkovsky. Acabé haciendo el trabajo de fin de grado sobre él, ¿no? Pero Sí, me acuerdo ver la primera película que vi suya, dije, pero si esto es la fotografía que me gusta hacer en movimiento, ¿no? Este tío es un, sí. sí, sí, es un crack. Y ahí fue cuando sí, me empecé a enamorar más de la imagen en movimiento, pero del cine en sí, no tanto como, no sé, ¿Pensaste en no sé. algún momento en sería el mensaje que a ti te gustaría trasladar a través de tu cine? Mm, Buena pregunta.
a mí me encantaba componer escenas. Un mensaje como tal no tenía nada, nada, nada cerrado ni nada imaginado. Era más, sí, el puro arte estético de una imagen, aunque no te cuente nada, ya solo el disfrutar Sí. de una imagen bonita o sí, de un buen plano compuesto y bien ejecutado, no sé. Vamos a ir un poco Era lo que marcha me atrás, gustaba. porque estoy hablando contigo y me estoy dando cuenta Ujú, de que probablemente las personas que habéis crecido en contacto con la naturaleza y ujú, además conociendo a tus padres, habéis crecido sabiendo observar. ujú. ¿Tú te diste cuenta en algún momento o te has dado cuenta en algún momento de tu vida si eso es algo de lo que se carece en las personas que crecen, pues a lo mejor en la capital, en otros entornos? Puede ser, no te sabría decir a ciencia cierta, pero sí, no sé, yo cuando voy a la Vera, por ejemplo, Sí, no sé si es ya una cosa así por haberme criado ahí, pero tienes el oído muy agudizado, ¿no? Entonces, si sí, pasa un coche, lo escuchas, o si viene alguien andando a caballo, lo escuchas, oye, mira tal, viene, ya están sí. llegando. ¿Cómo que ya están llegando? ¿Cómo sabes que están llegando? ¿Cómo los has escuchado? No sé, si se oye el coche. Que va, si no, no es, la verdad que no escucho nada. Está el coche viniendo y nada, aparece a los 2 minutos sí, en la puerta de casa. Cuando Entonces, vuelves de tus estudios de cinematografía, te pones a trabajar en cine. ujú, sí, 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 sí. Pero eso fue a ver, yo sé cómo es el trabajo en el cine, es durísimo. Sí, Hay que empezar desde llevando desde, el sí. café. Ujú. ¿Fue eso decepcionante para ti o no? No decepcionante, en el momento estaba encantado, ¿no? Sí, Me parecía súper divertido, todo también. Es muy sacrificado, pero es muy divertido, es muy, muy cambiante. Todos los días, no, a lo mejor no necesariamente todos los días, pero estás en sitios distintos, rodando. Al final he hecho viajes por toda España, me he ido a Sri Lanka a rodar también. Entonces, esto a medida que iba pasando el tiempo, claro, pero al principio no te frustras, es que me lo pasaba muy bien. Y en ningún momento pensé, yo he estudiado una carrera, no debería estar llevando un café o no debería estar vaciando una basura o rellenando una nevera de hielos o llevando a gente en coche. Yo la verdad que disfrutaba el momento y de la experiencia y en ningún momento me supo mal. Sí, sí, ¿qué gente del equipo me costaba. te resultaba inspirador? Qué gente del equipo me parecía inspiradora. Mis jefes. La mayoría de veces sí, siempre mis jefes. Porque, Tus jefes eran producción. sí. Porque en el mundo del cine, claro, producción tiene la parte artística Sí, en sí, puede estar muy cortada, pero aún así, que es la que vemos. que es justo así. Esa que vemos y también un productor ejecutivo al final es el que decide también dónde va el dinero. Sí, sí, Si le viene el jefe de arte y le dice, oye, me quiero dejar 80.000 euros en montar este decorado, claro, mira, el jefe sí, el jefe de producción, bueno, más bien el director de producción, le mira y dice, no, pero si esta escena no es importante o tan importante en la película o en la serie, ¿por qué te vas a dejar tanto dinero? Ahorra dinero aquí y vamos a meter dinero en la siguiente escena que sí que va a pasar algo importante en sí. la película, mejor meter dinero ahí que en algo que no va a contar luego mucho, vamos. Entonces, hay una manera artística y sí, de saber dónde decidir dónde va el dinero y dónde no, y ir peleando un poco con el resto de jefes de distintos ¿Tú te veías departamentos. terminando tu vida en el cine o no? No, no, no. Al principio no lo pensaba mucho y creía Sí, que sí, pero a medida que iba pasando sí, el tiempo, iba trabajando en ello, me daba cuenta de... Había una chispita interior, ¿no? Que empezaba a nacer de decir, tienes que hacer algo tú propio, algo con tu vida, pero tienes que crear tú algo, ¿no? Yo pensaba y decía, sí, si es que es verdad, en realidad, si me quiero dedicar al cine, monto una productora o, no sé, me pongo a escribir sí, guiones. Mira que es difícil sí, sí. dirigir, ya ni te cuento, vamos, también. Y lo pensaba y decía, si es que a mí esta rama artística no es la que me ha llamado nunca la atención mayoritariamente. Entonces lo pensaba y decía, sí, me podría montar algo por mi cuenta, pero desde luego lo que tengo claro es que no va a ser de cine.
De hecho, al terminar tus estudios, hiciste un viaje en solitario a Ujú. Italia Sí, eso es, sí, sí. a enfrentarte Ujú. con el mármol. Con el mármol, ¿Cómo eso es, es sí. eso? Es un ejercicio de paciencia, siempre sí. El mundo de la escultura siempre, y el de la joyería también, Sí. es un ejercicio de paciencia. Por eso, una joya hasta que no brilla, hasta que no la ves en su esencia de joya, vamos, no lo vas a ver hasta el último paso, ¿no? Y la escultura igual, el mármol igual. Tienes que ir comiendo poco a poco piedra, poco a poco, hasta que va saliendo la forma y aún así ya perfilándola todo, los últimos detalles. Empiezas a trabajar con un cincel que tiene dientes. Entonces, toda la figura que has hecho en un principio está como dentada, está como rayada. Ya cuando empiezas a pasar el cincel plano, ya empiezan a aparecer las vetas del mármol, ¿no? Y ya empiezas a ser consciente de la piedra con la que te vas a quedar y sí. Pero tú porque llevas el arte en las venas, Mm, porque a mí me das un trozo de mármol mm, y haría una barbaridad. Es que no mm, entiendo cómo alguien que se enfrenta a una piedra sabe con mm, certeza de que va a sacar algo bello de mm. ella. ¿Tú tenías esa certeza? ¿Sabías lo que ibas a sacar? No tenía ni idea de lo que... No, no tenía ni idea. O sea, me hice dibujos. Al principio sí, me vine muy arriba. Quise hacer un caballo, ¿no? Y se lo decía a los del estudio, ¿no? Me decía, oye, Sí. tal, quiero hacer un caballo. Y me decían, "Mira, pues no. ¿Cómo vas a hacer las patas si son súper finas? Y todo, tú primero aprende de la materia, del material que estás tratando, luego ya te metes en cosas más finas, pero esto no, no, no. De primeras no, y luego al final en ese momento estaba, no sé, muy interesado en toda la armonía de los cuatro elementos, la tierra, el mar, el aire, el fuego, no sé, todo el... Sí. Y decidí hacer algo que estuviese relacionado con estos cuatro elementos, ¿no? Entonces, pues sí. Has Pues... mencionado algo muy importante Ujú, y es que te decían que todo tiene un proceso. ujú, Pero es que todo en la vida tiene un proceso y a ujú, veces nos cuesta ujú. aceptarlo, Sí, ¿no? Es decir, no venimos aprendidos. no, totalmente. ¿Te has dado cuenta de eso Sí, ya a tu edad, de que sí, es así? sí, sí, sí. Y lo sigo todavía cada vez. Me meto más ese chip en la cabeza sí, tranquilo, porque peco mucho de querer ver las cosas ya hechas de la noche a la mañana. Sí. Y las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Entonces, cuando te das cuenta, en realidad aprendes a hacerlas en un tiempo, ¿no? Determinado en ese proceso, ¿no? Que estamos hablando y al final es lo bonito también. De ello, cuando miras atrás y dices, hombre, pues si hace un año, claro, no sabía hacer Sí. tal, y ahora me miro ahora y digo, joder, pues sí, sí. ¿De qué forma influye la tecnología, ¿no? En las nuevas generaciones en ese sentido? Es decir, en no darte cuenta de que para todo se necesita un tiempo, Ujú. porque es todo como rápido, ¿no? Lo Sí, tienes inmediatamente. sí. Sí, se habla mucho de que vivimos en sí, en la era de la inmediatez, ¿no? Tiene que Sí, ser todo, sí, ahora prisa, corriendo. Me ha pasado también trabajando en Sri Lanka, ¿no? sí. Fuimos a rodar, pues imagínate también la locura que es un rodaje. Y vas a rodar ahí con la gente local tiene un ritmo de vida muchísimo más lento. Y al principio, claro, nos volvíamos locos y nos sacaban de quicio, pero si me has dicho que, si esto te he dicho que tenía que estar mañana, mañana como tarde, y no, no, coming, coming, y te dicen, ok, 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 coming, coming. No llega, tarda una semana en llegar. Entonces, ahí también te das cuenta de decir, bueno, vamos a ir parando un poco el carro y sí, sí. Pero, a ver, me he quedado aquí parado. Pero vamos, sí, yo creo que afecta bastante, sí, a la impaciencia de la gente y también a los estímulos que tenemos hoy en día, ¿no? Tenemos que estar constantemente estimulados con algo Ujú. y si algo tarda en hacerse, no me gusta, ¿no? Lo quiero hacer ya. Y entonces, sí, yo esto lo veo, hay muchas cosas que hoy en día se hacen malamente, a mi parecer. Y Sí. luego tampoco quiero, no sé, tampoco quiero juzgarlo directamente, a lo mejor es que no termino de entender el propósito de las cosas, pero yo veo cosas, por ejemplo, esculturas o joyas y digo, mira, yo lo siento mucho, pero lo estoy viendo y digo, es que no, has dedicado media hora a terminar esto, a hacer esto, has puesto tres pegotes y ya he hecho una joya. Y bueno, sí. Entonces, Hablaremos luego de tus joyas. vale, sí. A ver, nos hemos quedado en que te fuiste a la universidad, volviste, te fuiste a Italia, empezaste a trabajar en cine, pero Ujú, ya te habías independizado, ya vivías tú solo. Es ujú. importante saber que tú ya pasaste por un proceso de independencia para abordar después otros temas. Ujú.
al final tú te acomodaste a esa independencia, te Sí, gustaba, me entiendo. encantaba, sí. Sí, sí, sí. Es una cosa que, sí, a día de hoy caigo y no me había terminado de conocer a mí mismo o de, sí, de recapacitar cuánto me gustaba la independencia y cuánto la necesito, ¿no? Necesito que me dejen a mi bola, me voy al estudio, el día entero trabajando, no hablo con nadie, me parece algo maravilloso. Llego a casa y tampoco quiero ver a nadie, a lo mejor estoy así 3 días, y luego pues sí, tampoco es que sea antisocial, de hecho cuando quedo con gente pues me gusta mucho socializar, pero hay momento para todo. Y la independencia en todos los sentidos, vamos, el primer viaje este que hice solo es maravillosa la sensación de viajar solo, ¿no? Esa independencia, esa, no Tú sé, sabes que mi primer viaje en solitario Sí, lo he hecho o lo hice a los 64 años. anda, ya ves. Y Ya fui ves. totalmente, bueno, con cierta tensión, pero no sabía Sí. cómo iba a responder. Luego es verdad que fue maravilloso. Sí, sí, sí. Al principio es verdad que te saca un poco, ¿no? Sí, Sí, es que sales de tu zona de confort, pero sí, aprendes también a estar contigo mismo, a disfrutar sí. sí, a disfrutar de ti mismo y también se habla mucho de la necesidad de vivir en la inmediatez, ¿no? En el ahora. Y es muy difícil. Siempre te vas a pensar a ver qué hago Sí, después o qué he hecho tal. ¿No? Cuando viajas solo, es muy fácil practicar esa inmediatez en el sentido de, pues no sé, pues de repente me iba el fin de semana sí, a, a la ciudad de Luca. Y anécdota así curiosa, pues sí. Quería entrar a una casa museo, estaba rodeando para ver dónde estaba, por dónde se entraba y me encontré una pareja, me puse a hablar con ellos y les pregunté, me dijeron, bueno, se entra por ahí, pero nosotros llevamos estudiando toda la tarde que la mejor manera de entrar gratis es saltando este muro. Al final dices, bueno, pues sí. Pues mira, mi plan era este, pero me lo cambio en un segundo y salto con vosotros. Al final, pues sí. ¿y Y saltaste? salté con ellos, sí, sí, sí. Yo estuve en Luca, Sí, en el concierto de Robbie Williams. ¿dónde ya ves? Sí, 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 unos sí. días que hacía un calor mortal, Sí, ya pero ves, es sí, sí, una sí. ciudad maravillosa. Es maravillosa, sí, sí, sí. Sí, Y tomar esas decisiones en último momento también, cuando fui a... estaba en un pueblo que se llama Pietrasanta, cerca de sí, lo que es Carrara, que es donde se saca ahora el mármol. sí, Miguel Ángel sí, sacaba su mármol sí. en Pietrasanta, pero ahora ya esas canteras se han agotado y están en Carrara. Carrara es una montaña blanca. Sí, es una Es una pasada. Yo he pasada, visto ¿sabes? Sí, sí, imágenes y sí. es Sí, increíble, sí, sí. sí. Y a día de hoy, vamos, si veis en Google Maps, Sí, lo pones en modo satélite, lo sí, miras y parece una montaña sí, normal, nevada, y vas acercándote y son todo sí. canteras de mármol. Entonces, claro, llego ahí y para subir a las canteras había autobuses. Pues claro, llego y digo, esto es maravilloso. Voy a Sí. subir andando. Y me subí a montaña andando. Y luego, claro, pensé, caí y dije, esto es una cagada, pero vamos, una cagada como monumental. O sea, se avecinaba una Claro, tormenta, me daba claro. cuenta de que cuando llegas arriba del todo ya no había buses que me Bueno, bajaban. ¿y qué Entonces, hiciste? ¿Cómo volviste? pues sí, también, esto de viajar solo mola también porque la gente se apiada de ti. No es que se apiade, pero no eres una amenaza. Sí, Entonces te ven solo y no sé, te pones a hablar con alguien y le cuentas un poco la historia de por qué has llegado ahí, no sé, sí. Y les hacen gracia y pues al final llegué a un pueblo que hay arriba que se llama Colonata y me eché unos amigos que subían todas las semanas a rellenar las garrafas a ese pueblo y luego bajaban y bebían solo ese agua. Y me puse a hablar con ellos y al final se ofrecieron, oye, pues te bajamos en la furgoneta que cabe, está, si nos das tiempo para rellenar todas las garrafas, sí. aprovecha mientras sí, visitas el Terminaste pueblo. ayudándoles a rellenar las No me garrafas. dejaron, Anda, no me dejaron, no me dijeron, tú has venido hoy un día a ver este pueblo, disfruta anda. y visita el pueblo. Mientras nosotros hacemos esto, lo hacemos todas las semanas, tú no te preocupes. Y súper majos, al final me llevaron, hicieron un recorrido entero por todas las Sí. canteras, todo lo que no había podido ver en el autobús me lo hicieron ellos en una ruta privada. Y me dejaron en la estación de tren y cogí el tren, porque claro, otra de las cosas que me había dado cuenta es no llego a coger el tren de vuelta a casa, ¿sabes? Claro. Entonces me va a caer una Sí, tormenta encima, pierdo el tren. sí. Sí, 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 sí. Y al Bueno, final todo sale bien, no sé, sí. sí, todo sale bien Sí. hasta que deja de salir bien, Hasta que se... porque Sí. esta era tu vida hasta Ujú, que después de una temporada en la que te ibas sentando mal, ujú, sintiendo mal, sí, eh, fuiste al médico después de ujú. unas pruebas y ¿qué te dijeron, Jonas? Pues sí. Esto fue, sí, un pequeño shock. Me dijeron que tenía cáncer y es curioso que ya antes que me lo dijesen, algo me olía porque ya te encuentras tan mal y llevaba 2 meses y medio intentando ver a ver qué ¿Qué me pasaba. síntomas tenías? De poder explicar un síntoma así como tal es que te roba la vitalidad. Sí, La vitalidad. sí.
la vitalidad, totalmente. Mi padre me decía, oye, mira, es que me veía y me decía, tú normalmente, aunque estés mal, siempre tienes una sonrisa en la cara, siempre tienes una actitud alegre. Y es que ahora no la tienes. Y eso me preocupa. Entonces me dio que pensar también. Digo, joder, pues en realidad tienes toda la razón. Estoy cansado, no me apetece hacer nada. Y estaba ya, llegó un momento en el que estaba cansado de decir que estaba cansado. Se decía a mis hermanos, ya no puedo más, si es que me encuentro mal. Estoy cansado, sí, sí, te roban totalmente, sí. Lo que es la vitalidad y las ganas de vivir, de alguna manera, o de sí. ¿Y qué pasó ese día que te dieron el diagnóstico? ¿Con quién estabas? El diagnóstico me lo dieron. Esto fue curioso, me mandaron un email en el que decían en probable relación con un síndrome sí, linfoproliferativo. Lo busqué en internet y esto no tengo ni idea de qué es. Lo busco en internet y dice, sí, sí, en otras palabras, cáncer. Y yo, coño, ya tengo cáncer. Me lo callé al principio y dije, bueno, como dice en probable, sí, en probable relación, tampoco quiero preocupar aquí a la familia. Y estaba con toda mi familia, ¿no? Y en La Vera, eran las vacaciones de Navidades, justo. Y, y acabé tan cansado de decirles que me encontraba mal, porque insistían, bueno, vamos a ordenar esto, vamos a hacer esto, y que me encuentro mal, bueno, pero esto lo puedes hacer. Y ya llegó un momento en el que le dije, mira, cogí a mi hermano, me hizo y le dije, oye, mira, Juan, me enviaron este email, lo leyó, también se quedó a cuadros y me dijo, bueno, tú tranquilo, que pone en probable relación, de todas formas, cuando te vayan a dar los resultados, yo voy contigo, ¿no? Y, y cuando fui a recoger los resultados, mi hermano también, mi madre en realidad como no le había dicho nada, no se iba a en ningún momento se iba Sí. a imaginar que estaba pasando esto. Y le dijo mi hermano, oye, voy a acompañar a Jonás a recoger los resultados, creo que deberías venir tú también. Entonces, esto ya es en Madrid, vamos a recoger los resultados, claro, a mi madre, vamos, le dio una vuelta, sí, la vida entera, ¿no? De repente Un hijo. no soy, claro, no soy padre, nunca voy a ser madre, no voy a tener Sí, esa sensación de unión, ¿no? Con un hijo, sí. pero entiendo que a una madre le dicen que un cachorrito suyo Es lo peor que te pueden Ti- decir, Sí, 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 obviamente. sí. Vamos, estuvo todo el día andando, dando vueltas por Sí. Madrid, no paró de andar, llamando, sí, asesorándose con amigos, oye, han ¿Y tú dicho qué esto. sentiste? Yo en ese momento, al principio, agobio, no porque tampoco te dicen que te ¿Cuál vas a era el recuperar. diagnóstico concreto? ¿Qué tipo de cáncer era? Era un cáncer benigno, pero yo en el momento a lo mejor a lo mejor me lo dijeron, pero no escuché nada. En mi Ujú. cabeza tenía cáncer y no sabía, tampoco te pueden decir que te vas a recuperar al 100%, aunque sea benigno. Y sí, y la mayoría, el 90, tiene Sí. sí, un índice de recuperación del 98%. Sí. Pero no te pueden decir a ciencia cierta que te vas a recuperar. Me dijeron que con la edad que tenía y que estaba saludable, que debería recuperarme, ¿no? Pero claro, en el momento dices, bueno, sí, ¿y si no me recupero? Que al principio me agobié mucho. ¿Diste Em, muestras de ese agobio? no, no. ¿Por Em, qué? por proteger al resto, supongo. Entonces, mi madre, claro, cuando salimos del hospital, me decía, bueno, pero ¿y qué hacemos ahora? Yo, tú tranquila, yo tenía que hacer estos recados de trabajo, luego había quedado con mi novia sí, para comer y sí, pasar la tarde juntos y como si no hubiese pasado nada, ¿no? La pobre también estaba descompuesta, yo creo que nos vino bien a todos Ujú. separarnos sí, y digerir esa noticia. Y es curioso también, cuando dices la noticia, me costaba más decir la noticia a cierta gente que decírmela a mí mismo, vamos. A mi novia, bueno, exnovia ahora mismo, eh, su madre falleció de cáncer y cuando se lo fui a decir, dije, pero esta pobre mujer va a pensar que le tocan todos a ella. Y me costó mucho decírselo. Gracias a Dios se lo tomó muy bien y me ayudó mucho también. Hablamos con sí, una amiga de su tía que había pasado lo mismo y me tranquilizó un montón. Me dijo, mira, yo la quimio me la tomé con buena filosofía, estaba encantada, pues te encuentras mal, pero bueno, tenía plan en casa, podía estar con mis hijos, disfrutando, me iba a dar mis paseos, volvía, leía, vida tranquila. Y eso me relajó mucho. Mm. Te relajó, pero ¿hubo algún momento en el que te sintieras que te rompías? Que todo bajo tus pies se movía. Sí, hubo dos. Cuando nada más me diagnostican esto, me subo en la moto, me voy a hacer los recados. Y en la moto al principio, claro, estaba agobiado pensando todo esto.
Y llegó un momento en el que paré y dije, mira, si tú ya lo has pensado antes, ¿no? Con turbulencias de avión, en situaciones, he tenido algunas Sí, cuantas situaciones cercanas a la muerte de decir, sí, aquí me quedo. Y lo llego a pensar y digo, yo mira, ahora mismo me muero muy contento con la vida que he tenido. No significa que me quiera morir, pero si lo pienso, digo, ahora mismo, si me muero feliz y satisfecho, ¿no? Con lo que he hecho hasta ahora y con la persona que he sido. Y me tranquilicé a mí mismo pensando esto y dije, pero si ya lo has pensado antes, ya da igual. Ya está, me hubiese gustado crear una familia, pues no sé, sí, haber hecho unas cuantas cosas en la vida, pero decía, mira, si me toca ahora, pues, y me toca a mí, pues sí, pues me ha tocado. Y curiosamente, en ese momento dije, si me dicen que me muero y me dan, si diagnóstico, sí, 3, 4 meses de vida, me cojo una moto y me voy de viaje yo solo. Fue lo que más me apetecía hacer, coger una moto y irme sí, yo solo de viaje. Y la segunda, cuando me meten en la primera sesión de quimio. También había preguntado qué síntomas te da la quimio. Es muy relativo, al final a la sí, gente le hace cosas sí. distintas. ¿Sí? Y es tal malestar, porque es tal malestar, que yo lo llevaba con muy buena actitud, pero de repente me encuentro tan mal, que digo, como sean 6 meses así, yo no aguanto. Ahí me rompí y dije, no, no, no puedo, mentalmente no puedo. Luego a los días ya vas viendo que recuperas, te empiezas a encontrar mejor dentro de sí, lo que te ha metido y ahí, sí, ahí ya me tranquilicé y dije, venga ya, puedes con esto. Pero ¿qué te ayudó a pensar que puedes con esto? ¿Cuáles fueron tus herramientas? ¿Dónde te apoyaste? Me ha- en la certidumbre de... O sea, yo creo que lo peor que llevé fue la incertidumbre de no saber cuánto iba a durar esto y qué me iba a hacer. En cuanto empecé a saber qué me estaba haciendo, hasta qué límite llegaba, los tiempos que tenía, eso ya fue lo que me relajó y me ayudó a decir, mira, ya está, ya sí que veo que soy capaz de hacerlo. Entonces, sí. Me apoyé mucho también, obviamente, en mi familia, ¿no? En mi madre y mis hermanos, que me fui a vivir con ellos. Y sí, Tuviste que pero cambiar toda tu alimentación también. sí, 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 Tus sí. hábitos, también tu alimentación. Ujú. Tuviste que dejar de trabajar Sí, 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 sí. y en alguna medida empezaste a depender también de la ayuda de los demás. También, sí, sí. En ese momento no lo llevé nada mal. La verdad, vamos, sí. Me gustaba estar, sí, acompañado y también que lo llevaron muy bien. Mis hermanos y sí, bueno, mi familia en general lo llevó muy bien. Sabían cuándo estar, dónde estar, cuándo callarse, cuándo hablarse. Si de repente les pedía, oye, por favor, necesito un poco de silencio, me cogía, me ponía unos cascos y con mi música, cualquier cosa, pero sí, me dejaron, no sé, todo el espacio que necesité Tú en eres de algún esas momento. personas que dan muy buen rollo, es verdad. O sea, da igual dónde estés. Ujú, Siempre tienes la sonrisa en la boca, siempre ujú. estás dispuesto a escuchar. eh, Allí donde hay música, eres el primero que se pone a bailar. Me encanta, Muy vamos, buen sí. rollo. ¿Tú sentiste que de repente dejabas de ser el alma esa que ayuda a los Mm. demás a estar bien? ¿Sentiste eso en algún momento? Sentí eso, sí y no, tampoco, vamos, cuando estás mal, te Sí, recluyes, ¿no? No quieres ver a nadie, pero esto ya con cualquier enfermedad, yo creo que te pasa que te recluyes. Entonces, las primeras semanas de quimio sí que me recluía, luego cuando me empezaba a poner mejor, a mí me ha encantado de toda la vida sacar una sonrisa a la gente, vamos, yo creo que es, sí, una cosa preciosa, ¿no? sí. El ver a la gente sonreír, reírse, ¿no? Sí. Y conseguir eso también es muy, súper, bueno, súper gratificante, ¿no? Entonces yo creo que eso no lo perdí en ningún momento. De hecho, bueno, sí, me tomé la enfermedad un poco a broma en algún momento, tanto que a algún amigo o personas cercanas no se lo tomó mal, pero le sorprendió decir, pero ¿cómo está tan bien? ¿O cómo se está riendo de esto? Si le van a pegar una, vamos, es que le van a meter un veneno en el cuerpo que se va a pegar un sopetón de cuidado. Y aún así yo creo que el no haber perdido esa actitud es lo que me ayudó también a salir de ello tan bien y tan rápido. Vale, ahora lo dices así, Ujú, pero en el momento aquel en el que estabas, ¿se te ujú. hizo largo? Se me hizo largo, sí. Sí, sí, sí. Se hace largo, sí. ¿Qué era lo que más echabas de menos de ese tiempo que tú no podías controlar? Mm. El, el trabajo, yo creo.
Lo echaba de menos, solo que en cuanto me ponía bien, sí, me volcaba otra vez a trabajar. Todo lo que podía era lo que, sí, me Aprovechaste, sacaba. claro, tuviste que dejar tu trabajo en el cine. Ujú. ¿Aprovechaste en aquel momento para centrarte un poco en tus joyas? Sí. Claro, cuando hablo de trabajo en este Sí, momento claro. es hacer joyas. Y tenía, por un lado, tenía tiempo para hacer joyas que antes no había hecho porque me parecían, sí, costosas o difíciles de hacer, ¿no? Un anillo, por ejemplo, era un pulpo. Sí. Me decía mi hermana, tienes que hacer un anillo de un pulpo, tienes que hacer un anillo de un pulpo. Y yo, "No, un pulpo, ahora me voy a poner a modelar un pulpo yo, no. Calla, calla, calla". Y de repente en este momento digo, pues mira, tengo el tiempo para hacerlo, venga, pues Sí. medio tarde unas semanas, pero bueno, sí, sí. Es curioso porque tus joyas o tus esculturas, a Ujú, pesar de haber nacido de momentos difíciles, ujú. son cosas preciosas. No es como Muchas esos gracias, sí. pintores que tienen ese momento de oscuridad, ¿no? Ujú, Que es un reflejo de sus vidas. sí. En tu caso es al revés. Tus joyas están llenas de belleza, de vida. Muchas gracias. Es Ujú, verdad. ujú. Vamos, sí, esto lo he estado pensando cada vez más de qué tipo de joyería hago y es verdad que al final me fijo y digo, si es que todo sale de formas de la naturaleza, tiene Sí. que tener movimiento, volumen. No hay gente que Mira, trabaja. Esto es una, yo sí. llevo aquí, es la cola de una Una ballena, que ballena, es sí, la cosa sí. más bonita del Ujú. mundo. Además, no solo de ver, es Ujú. bonita también de tocar. Sí, 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 ¿Eh? sí. Y Tú tiene la llevas figura, sí. una Una estrella. estrella, sí. Esto fue el primer diseño que hice de joyería, sí. Este colgante, sí, sí. Bueno, y yo llevo un anillo muy interesante aquí. También, también. Fue un Eh, buen reto. Un buen Este reto es un hacerlo, sí. encargo personal que le Sí, hice yo a sí, sí, Jonás sí. y que debo decir de qué se trata. Ujú, Mi último marido fallecido, ujú, Andrew, ujú, nos comprometimos con un anillo de plástico que tenía el símbolo de infinito y claro, al final se iba a terminar rompiendo. ujú. Sí, Entonces sí. le pedí a Jonás que lo metiera dentro de otro anillo que él diseñó Ujú. y Sí, bueno, pues sí. es maravilloso porque así, Sí. Fue un regalo poder hacer sí, este encargo y sobre todo, claro, yo joyería no he estudiado. Entonces hay sí. muchas veces que me siento un impostor, ¿no? En este aspecto. Pero vamos, me costó conseguirlo, pero al final sí, en mi cabeza al final dije, mira, sí, en mi cabeza funciona así, yo creo que soy capaz de hacerlo de esta manera y al final sí, acabo Volvemos a saliendo, ti sí, sí. y a tu enfermedad, a tu cáncer. Em, ¿Cómo es cuando te estás acercando al final del tratamiento? Ujú, Porque a ti te han dicho que son X número de quimio, pero entiendo que depende de cómo estás respondiendo. ujú, En ese momento tiene que ser como cuando terminas, estás al final de un maratón, ¿no? ujú. Dices, ya no llego, no llego, pero dices, pero tengo que llegar, que me Sí, queda poco. sí, sí, ¿Es sí. así? Es así. Sí, yo en todo momento me decía a mí mismo que la meta estaba mucho más lejos de lo que luego acabó estando, pero para no perder ese ritmo, ¿no? De carrera, si fuese un maratón de no puedes parar de correr hasta el final. Pues lo mismo, no me quiero relajar pensando que está cerca, ¿no? El final. Entonces, por si acaso me lo ponía en el peor de los casos. Me dijeron, son 6 sesiones de quimio. También tenía un tumor muy grande, era un cáncer bueno, sí, era benigno, pero el tumor era tan grande que me había empezado a fracturar una vértebra. Vamos, de hecho, me fracturó una Sí. vértebra, me estaba empujando sí, estaba pinzando la médula espinal. ¿Sabes? Me dijeron una semana más y te quedas parapléjico. Entonces, claro, el cáncer era bueno, me metieron una quimio bastante fuerte y me dijeron que por el tamaño y la pinta que tenía, que no, que iban a ser 6 sesiones sí, de quimioterapia, me metían 3 días seguidos quimioterapia durante sí, cada 3 semanas. Pero si va muy, muy, muy bien, te metemos solo 4. Pero viendo tu caso, no, no va a pasar. Y al final fueron 4. Sí. ¿Conociste durante ese periodo otros jóvenes como tú con cáncer? No, esto fue una cosa que sí que hablé con gente que había pasado por lo mismo, una amiga muy cercana, Sí. sí, pasó por lo mismo. Y sí que me apoyé mucho en ellas sí, para aprender o al menos Sí. saber o conocer un poco lo que me iba a pasar y sí, hablar si era normal o no era normal lo que me estaba pasando, cosas sí. Al final son varios malestares distintos. ¿Qué consejos darías a alguien que se puede encontrar ahora en la situación en la que tú te encontraste en aquel momento?
que no pierda el ánimo. Mira que es difícil, pero al final, sí, que no pierda el ánimo y la actitud, yo creo que lo es todo, vamos, sí. Frente a la vida, sí. No sé si tengo, supongo que tengo suerte de partir ya en la base de que siempre estoy de buen humor, ¿no? Pero ayuda mucho, sí. A tu cuerpo en sí, el transmitirle buena energía, sí, una buena actitud, tu cuerpo yo creo que también reacciona frente a eso, Ujú. sí, de una manera buena. Todo esto pasa y tú no vuelves al cine. Yo no vuelvo a cine. Otra, sí, esta es una de las cosas que, sí, em, que me hizo dejarlo, vamos, en Sí. cuanto ya tenía en la cabeza que lo quería dejar, y de repente, claro, me pasa esto y dije, bueno, ahora sí que sí, ahora sí que sí, después de esto no vuelvo a cine. Y no volví. Volví solo por despedirme un Sí, poco de toda la gente, o sea, es que al final, no sé, hice muchos sí. amigos, sí, conocí a gente súper guay, que a día de hoy sigo teniendo contacto con ellos, entonces dije, oye, mira, también que tenía que trabajar un poco, porque claro, no había podido ahorrar durante el cáncer, y dije, tengo que trabajar un poco, me fui a un proyecto, de nada, trabajé de refuerzo una semana y ya está, la despedía por la puerta grande y ya está. Bueno, de alguna manera esa situación te encaminó hacia un futuro profesional que era Ujú. el que realmente a ti te gustaba, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces llega a tu vida un periodo otra vez más o menos de tranquilidad, Ujú, hasta que una mañana coges la moto ujú. y ¿qué pasa, Y Jonás? que me lleva por delante. Vamos, encima, esto es curioso, lo digo a raíz del accidente, que cómo es la vida que sin tener gracia la acaba teniendo, ¿no? Llámalo gracia, a lo mejor Sí, 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 al final sí que te ríes. Es muy irónico, ¿no? Salí a rehabilitar la vértebra de la clínica de rehabilitación, cojo la moto, avanzo 500 metros y me llevan por delante. Se saltan un ceda al paso y me llevan por delante. Y me acuerdo los 2 segundos que te da la cabeza para pensar y recapacitar, vale, te la vas a pegar. Mi pensamiento fue como, me tienes que estar vacilando. Otra vez, ¿no? Ahí, ¡pum! Salgo volando sí, y ya sí, desesperante, ¿no? Es decir, no puede ser otra vez, ¿no? Y al principio tenía sí, la vaga ilusión de que iban a ser 3 heridas de nada, que me he pegado piñas con la moto, vamos, sin a rabiar. Y era, "Nah, esto, 3 quemaduras, me las limpian y me voy a casa". No, no, me suben en la ambulancia, fractura abierta de rodilla izquierda, fractura de rodilla derecha, el tobillo desgarrado, todo, todo, todo. la mano La mano derecha. derecha también fracturada, sí, sí, sí. Y te llevan a la UCI. Me iban a la UCI, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo es Y verte allí en la UCI? Porque eso es una experiencia. es una experiencia, sí. Es una experiencia. Lo que más me sorprendió fue, hablando con las enfermeras, me decían que era el que mejor estaba de todos. Claro, yo me miraba y decía, joder, pues, vamos, si yo estoy así, no me quiero imaginar. El resto de enfrente tenía una persona que estaba quemada ¿cómo se el cuerpo entero. Luego veía gente también, pues sí, que tristemente les tendrían que haber, sí, les tuvieron que amputar las piernas, el brazo, y dices, hostia. Sí, sí. Sí, pero esto ahora, como siempre, se cuenta súper rápido. Ujú, Claro, tú llegas a la UCI, sí, te tienen que hacer todas las pruebas. sí, Entiendo que en medio de un ay, de un dolor. sí. Bueno, me sedaron. En cuanto me subieron a la ambulancia, me sedaron y ya fue todo, vamos, sí. Lo recuerdo como, sí, ¿Cuándo fuiste tú consciente recuerdos. Sí. de lo que tenías, de lo que te había pasado? En en la UCI, cuando ya me desperté, pero en la ambulancia sí que iba escuchando, ¿no? Todas las fracturas que tenía y ahí fue cuando sí, caí en la cuenta de, vale, no te vas a casa, ¿sabes? No te limpian las heridas y te vas a casa. Y en la UCI también, pues ya sí me dijeron, oye, mira, te hemos intervenido la rodilla izquierda, el tobillo también, la rodilla derecha, te has estallado la rótula entera, tenemos que esperar a que baje la inflamación para poder intervenir. Entonces esperaron a que sí, a que me equilibrase un poco y ya me bajaron Ya, a planta, pero pasé pero estabas totalmente 2 días. inmovilizado, Sí, piernas inmovilizadas, brazo inmovilizado claro, sí. y cervicales, Y cervicales, claro, el collarín también, el sí. collarín. Claro, cuando ven el informe médico en la UCI, ven que tenía una fractura en una vértebra. Entonces, claro, saltan las alarmas y collarín, collarín ahora mismo. Ya llevaba el collarín por si acaso puesto, ¿no? El del SAMUR. Y me dejan el collarín puesto. Pero claro, esto a modo preventivo.
Sí. Pero hasta que me dijeron que era preventivo pasó una semana y media. Entonces, claro, una semana y media inmovilizado en una cama, mirando al techo, es horrible. Te vuelves Pues loco, sí, ¿no, sí, sí, te vuelves loco. Jonás? Eso ahí sí que piensas, dices, bueno, si salgo de esta, vamos, el ejercicio de paciencia que estoy haciendo aquí, vamos, pues ya puedo con todo. Porque al final tu cabeza no para. Tú No podías para. parar esos pensamientos. ¿Qué pensabas? ¿Cuáles eran los pensamientos que te Mm. atenazaban más constantemente? Los pensamientos, bueno, en realidad lo que quería hacer era sí, salir del hospital. Y los pensamientos en sí, ya tienes que luchar mentalmente contra tu cabeza constantemente porque te vienen pues, dolores en las lumbares, picores, sí. Entonces tienes que luchar, de armarte de paciencia y pensar todo el rato tranquilo qué va a pasar. O sea, ahora mismo estás pasando mal, pero todo tiene una fecha límite, ¿no? Gracias a Dios, bueno, sí. Sí, pero tú estabas seguro de que tenía una fecha límite. Me refiero a, ¿pensaste en algún momento en que podrías perder la vida? No, 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 no. ¿Pensaste algún momento en el que no recuperarías la movilidad? Tampoco porque me dijeron las fracturas que tenía y que todo había salido bien, las operaciones que me habían hecho, sí, habían salido bien y tenía que esperar a esto. El accidente fue muy aparatoso, fue un susto, pero las fracturas en sí no fueron tan preocupantes. Yo siempre tiendo a mirarlo sí, siempre Sí. Y a una la vez parte buena. más, tu familia pendiente de ti. Sí, una Y vez esta más. vez sí que sí, Sí. tu independencia se fue al traste Al traste, sí, sí, completamente. sí, al traste, sí, 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 sí. Sí, porque, claro, la gente me pregunta, bueno, mucho mejor esto que la quimio. Y les miro y digo, pues no te sabría decir. Por la quimio al menos si quieres te levantas y vas al baño, si quieres te das un paseo, puedes moverte. Es que con esto no, o sea, me han estado limpiando en la cama, duchándome en la cama, limpiándome todo el cuerpo un mes y medio. Entonces al final, Jonás, ahí se te borró la sonrisa. sí. ¿Fuiste consciente de eso? No, ahí no se me borró. ¿No? No, 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 no. No se me borró. No, no, no. En el hospital lo pasé muy mal. También por, sí, la sensación, los hospitales no es un sitio en el que descanses, de verdad. Estás muy bien Sí. atendido, pero descansar como tal nunca estás como en casa, ¿no? Entonces cuando llegué a casa ya fue cuando me empecé otra vez a restablecer. Pero no, la sonrisa no la perdí. Sí que he aprendido también que hay tiempo para todo y también hay que escucharse uno mismo, ¿no? Con el cáncer aprendí mucho eso, el escucharte a ti mismo y darte lo que en ese momento te pide el cuerpo. Y con esto, pues sí, era, oye, mira, no quiero que venga nadie a verme porque me quiero poner una serie y olvidarme de la realidad que tengo, ¿sabes? Porque al final es que es una... Sí, Hombre, aprendiste a decir que no sí, a determinadas cosas. sí, Eso es importante. sí, 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 sí. Y cuesta mucho porque, claro, a la Sí, gente, cuando te ve mal, le sale ayudar. por Entonces, supuesto. decir que no a la ayuda también, no sé, es, es duro. Que a las visitas también, no, no, por favor, no vengáis a verme, ¿no? Y la gente, bueno, pero si estás mal, ¿cómo no te voy a ir a ver? No, 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 no quiero ver a nadie. ¿Qué pasó con eso que alguien te vacilaba? Mm. ¿Eres creyente? Soy creyente en que de Creyente, religiosamente. sí. Sí, sí, soy creyente en algo, llámalo como lo quieras llamar, pero algo, sí, algo nos une a todos. Eso está claro, sí. ¿Te has planteado en todos estos en todas estas circunstancias, ¿no? Eh, ¿Por qué a mí? ¿Y Sí, por qué a mí otra vez? sí, 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 sí. ¿Y cuál es la respuesta que has encontrado? Al principio pensaba que era un pringado. Sí, Luego lo piensas y dices, pues sí, mira, tiene que ser por algo. Intentas también averiguar el por qué. Y a día de hoy creo que sigo todavía buscando buscando la la respuesta. respuesta. Sí, 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 sí. No sé, la vida me ha parado dos veces, por algo me habrá parado, ¿no? Yo me lo quiero tomar así. Es verdad que iba en mi cabeza, no sé, estaba todo pasaba muy rápido, ¿no? Iba un poco a lo loco con mi vida. Mira que había dejado los rodajes, que es una locura de oficio, pero aún así ya iba yo, vamos, sí, soy muy inquieto siempre, ¿no? Me gusta hacer un montón de cosas y no digo que no a nada, tampoco a esto, pues también esto, sí, y te quieres dar cuenta y no paras en un día, vas de un lado a otro todo el rato. Y eso, sí, yo creo que no me estaba viniendo bien tampoco. Entonces de repente, pum, me para la... sí.
la vida otra vez. Y ahora después de esto sí que lo que más me apetece es tomarme la vida con calma. Y sí, ¿Te vas a no, volver a subir a una moto? no, no, no. ¿Por qué? Porque si hubiese sido mi culpa, si hubiese estado haciendo yo el cabra, pues a lo mejor dices, mira, la próxima vez voy más tranquilo y ya está. Normalmente siempre he sido bastante calmado con la moto, pero ya el depender de otra persona, y es que sí, estás vendido por completo a que esa persona no te vea, gire y de repente pues sí, te para por completo, vamos, te deja hecho un muñeco y no, no merece la pena, la verdad. Al margen de esa persona que arremetió contra ti físicamente, ¿tienes la sensación de que hay algo más que pueda mover los hilos de tu vida y que no están bajo tu control? Mm, Como el destino. ¿Sí? Sí, yo la verdad que quiero creer que todo pasa por algo. Hay mucha gente que, pues, que pensará o que no quiere pensar esto, ¿no? Y dices, no, 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 porque al final esto te va a hundir, pero si te lo llevas a la parte buena, mira, todo es por algo, eh, sí, vamos a dejarlo así. Vamos, me acuerdo cuando salía de rehabilitación y iba a entregar un anillo que me habían hecho entallar 2 veces. Se habían confundido en la medida. Voy a entregar el anillo por segunda vez, me llevan por delante y cuando le cuentan a la persona, porque estaba exhibiendo las joyas en una feria de arte, vamos, Sí. en una galería, y cuando le cuentan a la persona que quería comprar el anillo, lo que me pasó, decidí que no quiere comprar el anillo porque da malfario. ¿De verdad? Sí, 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 sí. ¡Wow! Y yo no me lo tomé nada O mal, sea, la verdad. comprarte ese anillo era Era malfario. malfario, sí. ¡Wow! ¿Y qué hiciste con ese anillo? Una temporada me lo puse. Una temporada me lo puse, sí. Ahora está ahí apartado y no sé muy bien si ¿Tú crees en creerme. la suerte? Creo en la suerte. Creo que hay que buscarla también. Sí que hay gente que curiosamente tiene más suerte que otra, pero luego la suerte es relativa también. Al final de lo malo sacas cosas buenas, aprendizaje. Entonces, ¿qué es de verdad tener suerte? Como tal, yo sí, pues me han pegado unas cuantas leches en la vida, pero ahora me siento afortunado de haber vivido todas esas experiencias, ¿no? Ya soy una persona completamente distinta y me siento agradecido por ello. Yo lo veo como una suerte, pero claro, ya es la suerte sí, como la Sí, ve. yo estoy de acuerdo contigo. Mm, Es mejor mm, vivir en la mm. gratitud. ¿A cuántas personas has dado las gracias durante estos últimos 2 años? A muchas. Eh, ¿Has He, tenido que, ten- que pedir perdón alguna vez? he tenido la suerte de que he tenido que decir muchas veces gracias. Sí, también. Pierdes También. los papeles, sí, sí, pierdes los papeles. ¿En qué Sí, sí. momentos lo perdiste, Jonás? Es que te vuelves muy gastil. Confiesa, confiesa. Confieso, confieso. Em, Me vuelvo muy, sí, muy cascarrabias en el coche, por ejemplo. Hay veces que me tengo que disculpar sí, porque me saca de quicio, vamos. La carretera a Madrid, conducir en Madrid me parece horrible, vamos, sí. Ahí me he tenido que disculpar, a veces, sí. También con el mal genio Es que sí, verte inmóvil, inútil, muy frustrante. Entonces, te saca de repente una parte que al final acabas hablando a alguien como no te gustaría sí, haberle hablado y te tienes que disculpar. Pero vamos, sí. Pero yo creo que tengo que decir, vamos, sí, he dado más las gracias que el perdón. Pero, Vale. Tu familia, tus hermanos han sido, tu madre, han sido impecables. sí, 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 impecables. Es que es la palabra, sí. Siempre, siempre lo Sí, son, sí, 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 ¿verdad? sí. ¿Tú ves tu entorno igual ahora a, bueno, y tus amigos también, Ujú. no los que voy a dejar de lado, sé que han estado ahí. ¿Tú ves la vida ahora igual a cómo la veías antes de tu cáncer y este accidente? Cuando te digo la vida me refiero precisamente a tus amigos, a tu familia. Tú tienes todavía abuelas. Ujú. Sí. ¿Tu consideración hacia ellos ha cambiado en algún momento? No, lo que me ha enseñado sí que es a cuidar, ¿no? Lo bonito que es cuidar o que te cuiden. Entonces, eso sí que me ha enseñado sí, a cuidar. Siempre, bueno, sí,
me he ocupado bastante de mi padre y sí. Pero a lo mejor hay cierta gente a la que no le prestas tanta atención o no caes en que de verdad tiene que ser cuidada también. Y sí, esto sí que enseña, sí, es lo que me llevo de ello. Pero verlas de manera distinta, no. No. El Yo ahora amor, mismo, vamos, yo me veo igual también, ¿sabes? el amor, ¿qué lugar ocupa en tu vida? El amor, ¿qué ¿Cómo de lugar? importante es para funcionar Mm. en la vida? El amor en general, el amor romántico, el amor amistoso, Puedes empezar por cualquiera de por ellos. cualquiera de ellos. Forma una gran parte en mi vida, vamos, sí. El amor es precioso, no sé, tanto hacia una pareja como hacia los padres, hacia los hermanos, amigos. Es precioso y me parece que sí, a mí me parece que es muy, muy, muy importante. El amor romántico ahora mismo sí, se ha quedado un poco parado. Y... Pero yo lo veo muy importante, la verdad, sí. Tiene que, sí, tiene que, como se dice, tiene que estar presente en todo momento, sí. Y, Es sí, parte de la belleza. sí, 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 sí. Tú, el último libro que has leído es La impaciencia del corazón. La impaciencia del corazón. Sí. Y te ha afectado, te ha influido, te ha tocado. Me ha tocado, sí, 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 sí. Curiosamente ha habido durante las dos, Hazme un brevísimo resumen, porque claro, la gente que nos escucha posiblemente, pues ¿sí? muchos de ellos no lo habrán leído, pero ¿Vale? ¿de qué va un poco así brevemente? De qué va un poco, a mí me parece una montaña rusa. O sea, es una montaña rusa, es una historia, pero en sí, cuando te la empiezan a contar, a cuando acabas la historia, sí, sí, te paras a pensar o dices, pero ¿cómo he acabado aquí? Yo me acuerdo, me lo recomendó mi hermana, y iba, son 400 páginas, iba a mitad del libro y me estaba frustrando. Decía, pero ¿en qué momento va a hablar de lo que había dicho que iba a hablar al principio? Si estamos ahora mismo en este punto, no, tú tranquilo, tú sigue leyendo. Bueno, bueno, 400 páginas, llego a las 30 últimas. Si me lo leí en 2 semanas, tardé una semana y media en leerme las 30 últimas páginas. No quería. ¿Por qué? Por muy intenso. Es muy intenso. Y también, aparte de que Stefan Zweig escribe muy bien, es muy, muy, muy intenso. O sea, lo dejé en una situación en la que es que vives tanto la impaciencia del corazón de las personas, ¿no? Que es que, claro, al final acabas cayendo. Claro, ves el porqué de ese título. Pero vives tanto sí, esas pasiones, ¿no? Que les mueven sí, Bueno, a es ver, que hay no que quieres explicar ni que este es meterte. un señor que es militar, que A se ver, enamora de sí, una persona, de una vamos mujer a que explicar, está sí, impedida, sí, está en silla de ruedas. ujú, sí. ¿Tú en cuál de ellos te viste reflejado? Yo en la persona que está en silla de ruedas. Claro. Sí, 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 Y sí. entonces, ¿de qué modo a ti te afectó este libro? ¿Qué cosas reconocías en ella por las que tú habías pasado? Yo veía cuando, claro, hay veces que ella salta y se pone nerviosa, habla mal, irascible, grita, se comporta así, de una manera muy bonita, no vamos a decir no bonita, pero sí, un poco agresiva con la gente sí, que tiene alrededor y que le está intentando cuidar. Y me veía relacionado por ese exceso de piedad, ¿no? Sí, de, sé, no ¿Es me sale ahora exceso? mismo la ¿Es palabra, exceso de o ese, es ese tipo de piedad? Es decir, ahí es como el exceso de compasión, sí. te mella mucho, te aplasta, Sí, pero porque porque... Y luego, a ver, ahí hay que hacer una diferencia un poco en la compasión, ¿no? ujú, Unas veces es una compasión noble, sí, no es una compasión generosa, esa ujú, compasión que te lleva a querer que esa persona esté bien, ujú, arroparla, protegerla, auparla. ujú, Pero otras veces esa compasión viene dada desde el egoísmo, es decir, uff, qué mal está, vamos a ayudarle para que se arregle cuanto antes porque yo con esta situación no voy a poder. sí, 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 Hay sí, esa diferencia. sí, hay esa diferencia, sí, sí. Es curioso, yo creo que la compasión esa la segunda, que me la achaco más a mí,
en cuanto a compadecerme por el resto, de decir, estoy siendo una carga ahora mismo Sí. y me compadezco de ellos, no quiero que tengan que llevar esta carga encima. Entonces, sí, yo me posiciono más, ¿no? Sí, en ese punto y yo creo que mi familia se posicionaba en el punto de la compasión que quiere ayudar, ¿no? Que se pone en tu papel, ¿no? Y sí, intenta ayudar. Mi madre había muchísimas veces que yo sin pedirle nada sabía lo que necesitaba, ¿no? Me traía esto, lo otro, tal, sí. Sí, sí, hay veces que te sientas tan mal, por favor. No, sí, sí, sí. Sí, sé que ha habido momentos en los que ha sido un poco difícil. Sí, 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 sí. ¿Eh? Bien. Antes, bueno, hay una cosa que no he dicho de ti. ¿Mm? Jonás, según me ha dicho un pajarito que es mi hijo, Paul, abraza muy bien. Paul siempre Ah, sí. recordará el abrazo que le diste cuando murió su padre. Dice que ese para él es algo inolvidable. Tú te has dejado Oh, abrazar. me estoy poniendo, o sea, Sí, yo también. sí, sí, sí. Tú te has dejado abrazar. Me he dejado abrazar. Sí. Bueno, ahora digo sí, pero mm, no tanto. Últimamente no tanto. Claro, cuando estás en una silla de ruedas es difícil que te abracen y a partir de ahí ya Sí, no. Sí, llevo mucho sin abrazar. De hecho, vamos, de los últimos abrazos que recuerdo ha sido a Paul. Ya, sí. sí, sí. Y a Anastasia, vamos, sí. No recuerdo haber abrazado hace. Sí, Deberíamos dejarnos abrazar un poco sí, más y deberíamos abrazar abiertamente sí. también, ¿no? Eso es. Sí. Es Es súper que sienta, importante. sí, sienta muy bien. Un abrazo es muy, no sé, es como reconfortante, ¿no? Y también es muy bonito el hecho también de juntar un corazón. No está totalmente junto Sí, sí, enfrente es del otro, verdad. pero sí que estás acercando tu corazón, el pecho, ¿no? Estás, sí, Sí. me parece, sí, una experiencia increíble, sí, Bueno, dame la el mano. del abrazo. Eh, siéntete abrazadísimo Vale, y, oye, espero que brevemente podamos darlo todo bailando, Jonás. por favor, vamos, sí, sí, estoy deseando. En algún momento, o sea, alguna festecilla que me he escapado. En esta Muchísimas, situación, sí, vamos, me he tenido que ir por de la. Sí, sí. muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Joder, a ti, por favor. Vamos, eso ha sido un gusto increíble, vamos, investigar sobre uno mismo.